Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal, donde hoy vamos a adentrarnos en el mundo de la antigua civilización mesoamericana y en particular en el terrorífico sacrificio a Tlaloc. ¿Quién era Tlaloc? ¿Y por qué era tan temido y venerado a la vez? ¿Qué significado tenía este sacrificio y cómo se llevaba a cabo? ¿Qué mensaje oculto nos está tratando de transmitir la historia y leyenda de este dios azteca? Hoy vamos a explorar todos los misterios y secretos que se esconden detrás de uno de los rituales más aterradores y siniestros de la historia. Yo soy el documentalista y esto es el terrorífico sacrificio a Tlaloc. ¿Cómo eran los rituales? Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Tlaloc, el dios de la lluvia. Tlaloc es uno de los dioses más temidos y venerados en la mitología mesoamericana. Era conocido como el dios de la lluvia y se creía que era el responsable de enviar las lluvias que eran vitales para la supervivencia de las comunidades precolombinas. Pero Tlaloc no solo era un dios bondadoso, también era temido por su crueldad y su sed de sacrificios humanos. Los habitantes de Mesoamérica creían que Tlaloc exigía el sacrificio de seres humanos para asegurar que las lluvias llegaran a sus tierras. Estos sacrificios eran realizados en rituales aterradores, en los que se ofrecía a Tlaloc el corazón de un ser humano inocente. Se creía que estos sacrificios eran necesarios para aplacar la ira del dios y evitar desastres naturales como terremotos y ciclones. Los sacrificios a Tlaloc eran tan temidos que incluso los sacerdotes que los llevaban a cabo eran considerados malditos por su contacto con el dios de la lluvia. Se decía que quienes participaban en estos rituales eran marcados para siempre por el mal y la oscuridad, y que su alma corría peligro de ser consumida por el dios Tlaloc. Los sacrificios humanos a Tlaloc. En tiempos antiguos, el poderoso dios de la lluvia, Tlaloc, era venerado y temido por los habitantes de Mesoamérica. Se le atribuían poderes sobrenaturales y se le creía capaz de controlar el clima y las inundaciones. Para asegurar su protección y su favor, los pueblos mesoamericanos ofrecían sacrificios humanos a Tlaloc en ceremonias rituales aterradoras. Los sacrificios humanos a Tlaloc eran considerados una ofrenda a la divinidad y se creía que podían traer buena suerte y proteger a la comunidad de males y desgracias. Estos eran realizados siempre por sacerdotes especialmente elegidos, y se creía que el sacrificio de una persona inocente, en realidad, era más poderoso. Los sacrificios humanos a Tlaloc eran aterradores y crueles. Los sacrificados eran llevados a la cima de montañas sagradas y torturados antes de ser asesinados. Se creía que su sangre y sus almas eran ofrecidas a Tlaloc como una señal de lealtad y gratitud. Aunque han pasado siglos desde que se realizaron estos horribles sacrificios, la leyenda y el mito de Tlaloc y sus rituales sigue siendo un tema fascinante y aterrador para muchos. Los sacrificios a Tlaloc. ¿Cómo eran realizados y por qué? Desde los tiempos antiguos el dios Tlaloc había sido venerado como el señor de la lluvia, el trueno y los rayos. Para los antiguos habitantes de Mesoamérica,
Su poder sobre las fuerzas de la naturaleza era absoluto y su furia temida. Pero para aplacar su ira y obtener su favor, los pueblos mesoamericanos tenían que hacerle un terrible sacrificio. El sacrificio de un humano. ¿Cómo eran realizados estos sacrificios a Tlaloc? Los métodos varían según la región y el periodo del tiempo, pero algunos de los más comunes incluyen el sacrificio por inmolación, el sacrificio por ahogamiento y el sacrificio por desmembramiento. Todos ellos eran realizados de manera ritualizada y ceremoniosa, y se creía que eran necesarios para asegurar la protección y el favor del Dios. Pero ¿por qué se realizaban estos sacrificios a Tlaloc? La respuesta es simple: para asegurar la supervivencia de la comunidad. Los antiguos mesoamericanos dependían de la lluvia para sus cultivos y su agua potable, y creían que Tlaloc era el único que podía controlar esta vital fuente de vida. Al ofrecerle sacrificios humanos, esperaban obtener su favor y evitar su ira, que podía manifestarse en forma de sequías, inundaciones y otros desastres naturales. Pero el precio de este favor era alto. Los sacrificios a Tlaloc eran realizados con regularidad y siempre requerían la vida de un ser humano. Y aunque se creía que estos sacrificios eran necesarios para la supervivencia de la comunidad, también eran vistos como una maldición por aquellos que eran elegidos para ser sacrificados. ¿Qué simbolizaba el sacrificio a Tlaloc en la mitología mesoamericana? El sacrificio a Tlaloc era una práctica religiosa muy temida en la mitología mesoamericana. Se creía que Tlaloc, el dios de la lluvia, el trueno y los rayos, exigía ofrendas humanas para mantener a raya a sus espíritus malignos y proteger a la comunidad de desgracias y calamidades. Los sacrificios eran realizados en ceremonias sangrientas, rituales mágicos en los que se ofrecían los corazones de los sacrificados como tributo al poderoso Dios. Los sacrificios a Tlaloc eran vistos como un acto de sumisión y obediencia a la voluntad del Dios, y se creía que su aceptación traería buena suerte y protección a la comunidad. Pero también eran vistos como un acto de coraje y valentía, ya que los sacrificados eran elegidos de entre los guerreros más valientes y honorables de la sociedad. El sacrificio a Tlaloc era una práctica muy temida y respetada en la mitología mesoamericana, y su simbolismo era profundo y poderoso. Se creía que el sacrificio de seres humanos a Tlaloc permitiría comunicarse con los espíritus y las fuerzas sobrenaturales, y que el acto de ofrendar la vida de un ser humano a Tlaloc era una forma de honrar y venerar al dios de la lluvia y sus poderes mágicos. ¿Cómo influyó el sacrificio a Tlaloc en la sociedad mesoamericana? El sacrificio a Tlaloc era una práctica común en la sociedad mesoamericana durante siglos. Era una forma de aplacar al temido dios de la lluvia y asegurar que las cosechas fueran abundantes y el clima fuera propicio para la vida. Sin embargo, estos sacrificios eran mucho más que un simple acto de agradecimiento. Eran una demostración de lealtad y sumisión hacia el poderoso Tlaloc y su poder sobrenatural. Los sacrificios a Tlaloc eran realizados de manera espectacular y dramática, y se creía que eran necesarios para proteger a la comunidad del dios. No obstante, los sacrificios no solo eran simbólicos. Los sacrificios humanos eran realizados de manera brutal y sanguinaria, y se creía que el alma de la víctima era enviada al inframundo para servir a Tlaloc por siempre. Estos sacrificios tuvieron una profunda influencia en la sociedad y dejaron una huella duradera
en su cultura y mitología. Conclusión. Así concluye nuestro análisis del terrorífico sacrificio a Tlaloc. Hemos visto cómo este dios de la lluvia era adorado a través de los rituales sanguinarios en la mitología mesoamericana y cómo estos sacrificios eran realizados y por qué. También hemos explorado cómo estos rituales influyeron en la sociedad mesoamericana. Espero que hayas disfrutado de este video y hayas aprendido algo nuevo. Si te ha gustado, no dudes en darle like al video, compartirlo y suscribirte al canal. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Recuerda que subo videos de lunes a viernes, todos los días, en mis 3 canales. Tu apoyo es esencial para el crecimiento de este canal y los demás, y estoy muy agradecido por cada uno de mis suscriptores. Yo soy el documentalista, y esto fue el terrorífico sacrificio a Tlaloc. ¿Cómo eran los rituales?